este video vamos a trabajar con las consignas número 4 para que ustedes tengan algunas pistas para resolverlo, y las dudas que queden las vamos a despejar en el foro. Por ejemplo, dada la función f de x igual a x cuadrado, es una función que ustedes ya conocen. Podemos graficarla de manera aproximada, sabiendo que va a pasar por el 1, 1, por el menos 1, 1 y por el 0. Y aquí nos podemos plantear las distintas consignas que nos pide en el trabajo práctico. La primera consigna es sobre el dominio, que nosotros vamos a escribir que es el conjunto de los reales, porque recordemos que todas las funciones polinómicas tienen como dominio los reales. En cambio, para la imagen, lo que vamos a tener que ver, aquí vamos a poner dominio de f, para ver la imagen de la función f, lo que vamos a tener que ver es para qué valores de x existe la función. Vamos a ver qué valores de y tienen preimagen en el dominio. Entonces, si vemos, por ejemplo, el valor menos 1, no tiene preimagen, es decir, ningún valor de x tiene por imagen a menos 1, y así sucesivamente con todos estos valores. De modo que vamos a decir que la imagen comienza en 0 y terminaría en más infinito. Por otro lado, vamos a trabajar con la paridad. Vamos a decir que una función es par según dos criterios. El criterio analítico está dado por la definición que dice que para elementos opuestos del dominio, las imágenes son iguales. ¿Bien? Y el gráfico, tenemos que tener una simetría respecto del eje Y. Bien, con estos dos criterios, nosotros podríamos empezar por el criterio gráfico, notando justamente que si yo tomo el eje Y y considero este brazo de la parábola, se replica como en un espejo en el otro lado del eje Y. Eso quiere decir que se está conservando las distancias. Por ejemplo, que la distancia desde este punto hasta aquí es la misma que desde este punto aquí. ¿Qué quiere decir? Que puntos que estén opuestos, según este eje, van a tener la misma imagen, es decir, van a tener la misma altura. En este caso, entonces, de manera gráfica, vamos a decir que lo cumple. ¿Y cómo vamos a probarlo analítico? Para probar de manera analítica vamos a tomar f de menos x y vamos a tratar de ver si coincide con f de x. Entonces, para hacer esto, reemplazamos en la fórmula. Nosotros sabemos que esto es menos x por menos x, o como lo quieramos ver, y esto termina siendo x cuadrado, que no es otra cosa que f de x. Como este valor es igual a este que está acá, vamos a decir que esta función es par. Bien. Y por último, vamos a tomar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Tenemos que tener en cuenta que para analizar esto lo podemos ver gráficamente, siempre considerando la lectura de izquierda a derecha. Si yo considero de izquierda a derecha, fíjense que aquí los valores, a medida que avanzo con los valores de x, los valores de y van disminuyendo. ¿Qué significa esto? Que mi función es decreciente justamente hasta el punto 0. O sea, desde menos infinito hasta el punto 0 es decreciente.
Y es creciente. Si uno lee los valores de x de izquierda a derecha nuevamente, van a ver que aquí los valores que voy tomando van siendo cada vez mayores. Por lo tanto, a medida que crece x, en este caso también crece y. Quiere decir que mi intervalo de crecimiento va a estar dado de esta manera. F de x igual a x cuadrado más 2x. Aquí sería importante que ustedes saquen las raíces o ceros y van a ver que una de las raíces es 0 y la otra raíz es menos 2. De modo que si tuviéramos que graficar, esta es una de las raíces, esta es otra, y en el medio va a estar el eje de simetría, cuya imagen va a ser menos 1, es decir, el vértice va a estar en el punto menos 1, y con estas dos raíces ya es suficiente para poder graficar la parábola. Bien, entonces, primero vamos a analizar el dominio, que dijimos que van a ser todos los reales por ser polinómica, y la imagen de f van a ser todos los valores de i que tienen su correspondiente preimagen. Entonces, haciendo la prueba de las rectas paralelas al eje x, vamos a ver que si trazáramos todas estas paralelas al eje x, no cortan a la gráfica. Por lo tanto, hay que excluir todos estos valores de i, hay que excluirlos de la imagen. Es decir, que la imagen comienza de aquí hacia arriba. Por lo tanto, va a ser de menos 1, incluido hasta más infinito el conjunto de imagen. Vamos a ver la paridad. Bueno, en este caso, nosotros sabemos, por lo que conocemos, que este es el eje de simetría. Bien, por lo tanto, si el eje de simetría está desplazado respecto del eje y, esta función no es par. Es decir, se refleja en espejo, pero respecto a su eje de simetría, que no es el eje y. Por lo tanto, sabemos que no es par, ni tampoco va a ser impar, porque no presenta simetría respecto al origen. Si tomáramos este punto, vamos a ver que las distancias no se conservan respecto de este punto. Ya vamos a ver un ejemplo de ese caso. Entonces, ya que mi función no es par ni impar, lo tendré que demostrar gráficamente. ¿Qué vamos a decir? Gráficamente vamos a decir que no es simétrico respecto al eje y ni al origen. ¿Bien? Con eso ya queda justificado de manera gráfica. Ahora, de manera analítica, tendremos que buscar lo que en matemáticas llamamos no se cumple una propiedad. Entonces vamos a elegir cualquier valor y su opuesto, por ejemplo el 1 y su opuesto menos 1, y veamos qué pasa con las imágenes. Si reemplazo por 1 me da 3, si reemplazo por menos 1 me da menos 1. Como estos no son iguales ni tampoco opuestos, entonces f no es par ni impar. De esta manera estamos justificando no son iguales ni tampoco son opuestos. Entonces f no va a ser par ni impar. Finalmente nos queda tomar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, los intervalos de crecimiento, utilizando la misma noción que vimos para x cuadrado, van a comenzar, y presten atención aquí, porque los intervalos se refieren al dominio. Bien, atento con esto. Entonces,
el intervalo de crecimiento tiene que estar en el dominio de la función, tiene que estar incluido aquí, no se refiere a la imagen. Por lo tanto son valores de x. Me pregunto, ¿para qué valores de x la función crece? Y la respuesta son para los valores que estén a partir de menos 1. Es decir, desde menos 1 hasta más infinito, mi función crece. Y desde menos infinito hasta menos 1, mi función decrece, ¿no? Tengan en cuenta lo que habíamos visto en el caso anterior. Y aquí la función va aumentando su valor, o sea, va creciendo. Tenemos otro caso de función que es 2x cubo menos 4. Esta es una función de tipo polinómica de grado 3. Bien, habíamos visto nosotros que las funciones polinómicas tienen dominio en los reales. Para graficar esta función vamos a tener en cuenta una función que ya hemos conocido, que es la función cúbica. La función cúbica tiene esta forma aproximadamente, ¿sí? Es como una parábola que al llegar al cero, en lugar de rebotar, se va hacia abajo, ¿sí? Es decir, se replica pero con una simetría respecto al origen. Esta es la función x cubo. Sin embargo, aquí tenemos 2x cubo menos 4. Es decir, se va a producir dos efectos. El brazo se va a pegar más al eje y también va a ir hacia abajo. Como es la forma general, entonces sabemos que para 0 esto va a valer menos 4, para menos 1 esto va a valer menos 6 y para 1 esto va a valer menos 2. Con estos valores, para menos... Muy bien. Conociendo estos valores de la tabla y replicando la forma de la gráfica, podemos tener una idea de cómo será sin detenernos demasiado en la gráfica, que ya estudiaremos después de manera detenida, ¿no? Entonces, el dominio sabemos que son los reales. La imagen de f, en este caso, si vemos, puede tomar todos los valores negativos y puede tomar todos los valores positivos. Por lo tanto, la imagen son todos los reales. Muy bien. Ahora vemos. Nos podemos preguntar si esta es una función impar, ¿no? Pero para eso tendría que tener una simetría respecto al origen. ¿Sí? Les recuerdo ese concepto. Por ejemplo, la función cúbica es impar. ¿Sí? Pero en este caso que está desplazada, ¿y por qué es impar? Porque mantiene la simetría respecto a este punto, ¿sí? En cambio, en este caso no, porque no es simétrica respecto a este punto. Sí será simétrica respecto a este punto que está acá, pero no es el origen. Por lo tanto, no es par ni impar. Tener en cuenta que para que sea par tendría que ser simétrico respecto del eje, y en este caso no sucede eso. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a probar? Primero, gráficamente, vamos a decir que no es simétrica respecto del eje Y ni del origen. Y analíticamente vamos a tener que usar un contraejemplo. Vamos a tener f. Vamos a calcular, por ejemplo, f de 1, que nosotros hemos calculado y da menos 2, y f de menos 1, que da menos 6. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que valores opuestos no tienen imágenes iguales ni opuestas, que era la condición para que sea uno u otro. Bien. Por último, los intervalos de crecimiento
En este caso, el intervalo de crecimiento, si nosotros consideramos esta gráfica y la leemos siempre de izquierda a derecha y siempre analizando qué sucede en X y en Y a la vez, vamos a ver que a medida que los X van tomando valores más grandes, las alturas o imágenes de esos puntos van siempre en ascenso, es decir, esta función es creciente para todo el dominio y por lo tanto no es decreciente en ningún punto del dominio.